Retomamos el tema de Venezuela y esta crisis política y social que se está viviendo, lo que ayer le presentamos en una cobertura especial en Milenio Televisión, en torno al autoproclamación del líder del Congreso, que allá se llama Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ahora es presidente interino de ese país, desconociendo completamente al presidente Nicolás Maduro. Y recibió, por cierto, el respaldo de otros mandatarios latinoamericanos y de otros países del mundo. Y hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldan, pero a Nicolás Maduro. Bueno, para profundizar un poco más en el tema, decidimos llamarle a una experta, doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM, maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia y bueno, una amplia experiencia en temas internacionales. Ella es la doctora María Cristina Rosas González, que nos toma la comunicación. Muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Tania, un gusto saludarla. Igualmente, primero nos gustaría saber su opinión en torno a esto que está pasando en Venezuela. Hay dos figuras de presidentes, uno es interino y el otro pues que acaba hace algunas semanas, un par de semanas, de tomar protesta también como presidente, segundo mandato de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, es una crisis muy compleja porque, bueno, hemos visto las reacciones de la comunidad internacional. Tenemos una comunidad internacional tan dividida como la propia situación que está enfrentando el pueblo venezolano en estos momentos. Yo destacaría la crisis que también está generando el tema de Venezuela en la región de América Latina, porque como sabemos, el presidente de Brasil, Bolsonaro, desde Davos estuvo gestionando un posible reconocimiento a José Guaidó y recibió el apoyo de otros líderes latinoamericanos. Y yo recuerdo este discurso que dio en Davos Bolsonaro, donde decía que las izquierdas no tenían futuro, y estoy segura de que lo dijo no solo por Maduro, sino que también esto llevaba dedicatoria a México, recordando esta rivalidad tan ancestral que existe entre México y Brasil. Entonces, tenemos una situación preocupante en América Latina, porque los dos gigantes de América Latina, México y Brasil, no están de acuerdo, están divididos, y el gobierno de México definitivamente por esta empatía que tiene Andrés Manuel López Obrador con Maduro, pues está decantando a favor de este último. Así que el escenario se ve complejo. Como sabemos, a Guaidó lo reconoció Trump de inmediato, también el primer ministro de Canadá y la gran mayoría de las naciones latinoamericanas. Veo a una Unión Europea cautelosa porque la Unión Europea únicamente se limitó a respaldar a la Asamblea Nacional como garante de la democracia venezolana, pero no le dio un espaldarazo a Guaidó como tal. Y por otro lado también están las reacciones de Turquía, de Rusia, a favor de Maduro. Entonces es una situación de suyo sumamente compleja y que también está poniendo en un fuerte dilema a la política exterior de México. ¿Cuál sería el mejor camino para resolver este conflicto político y social, doctora? ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, yo creo que viendo el escenario en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas han reiterado su apoyo a Maduro, el escenario podría tornarse muy violento y no queremos un desenlace de ese tipo, por supuesto. Yo creo que necesitaríamos a un mediador y si me permite decirlo, a mí me parece que México podría en un momento dado desempeñar esa función. Nadie quiere un desenlace violento y creo que de los países que respaldan a Maduro en América Latina en este momento, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Evo Morales de Bolivia. Tenemos al presidente de Cuba, tenemos a los centroamericanos, a Nicaragua, que yo creo que no tiene ninguna autoridad moral para opinar sobre el tema. Tenemos a El Salvador, tenemos a Uruguay, un país pequeño que tiene un diferendo importante con Brasil. Entonces, de esta lista de países latinoamericanos que están respaldando a Maduro, me parece que el peso más pesado es México. Y la opinión de México, usted sabe, pesa demasiado en América Latina. Entonces,
podríamos tratar de buscar que se integre una comisión para mediar en esta crisis y para favorecer, por supuesto, sin intervención, que los venezolanos decidan sus destinos. El tema aquí también es que Venezuela está muy dividida. No sé qué impresión tenga usted, pero sí, a mí me parece que Venezuela está muy dividida entre los pro Maduro y los pro Guaidó. Y bueno, si hay una intervención o alguna acción punitiva como la que dejó entrever el presidente Trump en contra de Maduro, ahí vamos a tener un desenlace muy lamentable. Entonces yo estaría a favor de una mediación y creo que México podría ser parte de esta mediación. México entonces debería tomar una postura distinta. Ahorita se está manteniendo pues al margen bajo el argumento que, doctora, ayer lo escuchamos, que no quiere intervenir en la soberanía de otro país, de un conflicto que debe resolver este país, pero en este caso Venezuela, pero sí debería entonces tomar postura. Sí, porque ¿sabe qué pasa? Y todos lo sabemos. Usted recordará cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, sí, y se anunció que Maduro iba a estar en San Lázaro. No llegó a San Lázaro porque estaba muy enrarecido el ambiente, sí, pero sí llegó a la comida. Y esto estuvo muy publicitado. En cuanto llegó, se tomó la foto, habló, dio una explicación a medios y demás. Y hay una empatía. La realidad de las cosas es que hay una empatía del presidente de México con el presidente Maduro. Entonces, Maduro, yo siento que se le están agotando las opciones, está siendo acorralado, ¿sí? Y México podría evitar un desenlace muy desfavorable hablando con Maduro. O sea, el presidente López Obrador tendría, es que, el gobierno de Maduro no acepta este tipo de mediaciones, ni las que vienen del Grupo de Lima, ni las que vienen de la OEA, argumentando injerencismo, imperialismo de Estados Unidos. Por eso le decía, hay pocas opciones para desactivar la crisis que se avecina. Yo pienso que la autoridad en Venezuela pues no la tienen las Fuerzas Armadas, pienso que la autoridad es la Asamblea Nacional, pero el asunto es que pues Maduro está desconociendo lo que está haciendo Guaidó. En este sentido se apoya en Fuerzas Armadas le responde favorablemente a Maduro y Maduro está siendo acorralado. Por eso necesitamos un mediador y dentro de las escasas opciones que existen, a mí me parece que sí, México podría integrar un grupo que hable, que tenga interlocución con Nicolás Maduro, porque el problema ahorita es que Nicolás Maduro no está teniendo interlocución con nadie quiere hablar con él. Todos quieren hablar con Guaidó, si se fija, todos quieren hablar con Guaidó y la cargada internacional, por usar un término muy coloquial, va a favor de Guaidó. Entonces va a ser necesario encontrar una salida negociada y para que el desenlace no sea violento, se necesita una interlocución directamente con Nicolás Maduro. Creo que eso es lo que puede ofrecer México. Ojalá que así sea. Estamos muy atentos y como siempre un gusto conversar con usted, doctora María Cristina Rosas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tania, un gusto también.